¿Qué similitudes guarda la invasión a Libia con otros escenarios en países progresistas en nuestra historia reciente? Le invito a hacer un acercamiento. Palestina, Líbano, Siria, Irak, Arabia Saudita, Bahrein, Yemen, Turquía y Afganistán son naciones del Medio Oriente que enfrentan conflictos armados, unos desde hace décadas, otros durante los últimos años, todos al parecer interminables. Confrontaciones bélicas que han sido o inducidas por Occidente con la inserción de terroristas y aportando armas, o por grupos civiles opuestos a ejecutivos que amparan potencias occidentales. El formato aplicado por Estados Unidos y países de la OTAN en el caso libio ha pretendido trasladarse a naciones progresistas de Latinoamérica, Cuba, Venezuela y Nicaragua, señalados por la actual administración estadounidense como la troika de la tiranía. Enfrentan un plan que pretende, además del despojo de sus recursos naturales, convertirlos en enclaves geoestratégicos para el dominio de la región por parte de Washington, tal como ocurrió en 2011 en Libia y Siria, con el supuesto objetivo de lograr lo que Occidente considera como la estabilidad democrática. Se ponen en práctica estrategias de guerra de cuarta generación y golpes blandos, a los que seguiría la intervención militar. Todo comienza con la incitación de conflictos internos, enfrentamientos aparentemente civiles, acentuando las divisiones ideológicas a través de escándalos mediáticos, fundamentados en falsas noticias o fake news. En paralelo, Estados Unidos dicta sanciones que recrudecen el bloqueo económico, comercial y financiero, con impacto negativo en los servicios básicos de la población, al tiempo que les sugiere a los organismos internacionales pronunciarse a favor de las garantías de los derechos humanos y la autorización del envío de ayuda humanitaria a estas naciones, sin contar con sus gobiernos, lo cual ha sido denunciado por sus líderes como una franca violación a la soberanía y a la autodeterminación. ¿Y qué pretextos tuvo Occidente con Estados Unidos y la OTAN a la cabeza para declarar la invasión a Libia? ¿Cómo se manejó el tema en el Consejo de Seguridad? Uno de nuestros invitados se adelantaba. Vamos a seguir viendo. Utilizado por el imperialismo para bombardear, invadir y desmembrar a Libia era la supuesta democratización del país, gobernado por una presunta dictadura. También se alegaba la necesidad de llevar paz a la región y el combate contra supuestos grupos terroristas que estarían en esa nación. Sin embargo, como ha quedado demostrado, la verdadera intención era tomar posesión de las enormes reservas de petróleo y gas que posee la nación norafricana. En febrero de 2011, una serie de movilizaciones contra Muammar al-Gaddafi derivó en enfrentamientos con las fuerzas gubernamentales. El Consejo de Seguridad de la ONU, por mayoría, culpó a Gaddafi y ordenó una serie de sanciones contra Libia. El 19 de marzo de 2011, Estados Unidos, Francia y Reino Unido iniciaron una operación militar que no se traducía sino en una intervención militar controlada por la OTAN, con numerosos bombardeos. La supuesta legalidad del ataque radicaba en la resolución 1973 del Consejo de Seguridad, aprobada el 17 de marzo de 2011, y que autorizaba medidas para proteger a los civiles y la creación de una zona de exclusión aérea. Solo 2 miembros permanentes se abstuvieron: Rusia y China. La excusa de proteger a los civiles terminó siendo el principal argumento para los bombardeos, la intervención del territorio y la muerte de miles de ciudadanos. Horas después de aprobada la resolución, el gobierno libio decretó un alto el fuego en su lucha contra los opositores. Sin embargo, las potencias occidentales atacaron. Ante ello y en varias oportunidades, el gobierno libio denunció que la OTAN actuaba violando la resolución del Consejo de Seguridad, pero su voz no tuvo suficiente eco. Elementos que nos sirven entonces de antesala para el análisis con Mahmoud Musa, miembro del Comité Central del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, nos acompaña en nuestro estudio. ¿Cómo estás? Hola. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya vemos entonces la guerra en Siria. ¿Qué fue de aquel plan inicial de Occidente de hacer que se democratizara, entre comillas, un país que mostraba unos índices de desarrollo no despreciables, ¿no? Sobre todo en materia de salud, de educación, o sea, programas sociales de los que se beneficiaba esa población con el gobierno de Muammar Gaddafi, pero catalogaban a Gaddafi de dictador? Bueno, por supuesto, hay un guión que Estados Unidos, Occidente en general, está utilizando no solamente en Libia. Hay que analizar
que todo empezó con Afganistán. El guión empezó con Afganistán. Acabar con el país, destruirlo, convertirlo en caos, pero sí, no un caos total, sino mantener un gobierno que de una forma u otra mantuviera una margen de maniobra que ayudara a Estados Unidos a mantener el robo, a mantener el secuestro de la voluntad del pueblo y garantizar, por supuesto, el flujo de los recursos hacia Occidente. Ese caso lo podemos aplicar exactamente, literalmente, al caso de Libia. Estados Unidos y la OTAN acabaron con el país, acabaron con la estabilidad política, la estabilidad social, la estabilidad desde todos los puntos de vista que estaba en los momentos de Muammar al-Gaddafi. Crearon un falso gobierno que de una forma u otra la ONU está obligado a reconocerlo porque no hay de otra, hay que reconocer un gobierno dentro del país. Se habla de 3 gobiernos que coexisten, uno de ellos solicitado por la ONU justamente. Exactamente, pero la ONU no hace más que solicitarlo, no convierte sus mecanismos en mecanismos ejecutivos para imponer estabilidad, para imponer a todos los integrantes dentro de Libia a que respeten un solo gobierno, a que cooperen entre todos para recuperar la estabilidad económica social del país. ¿Podemos hablar entonces de un gobierno en Libia o un desgobierno? Por supuesto, un desgobierno. No hay un gobierno centralizado, salvo que el que controle los recursos de petróleo, el gobierno que mantiene una colaboración con Occidente para poder mantener el flujo del petróleo de Libia hacia Estados Unidos, hacia Europa. Pudiéramos Eso es lo decir que entonces requiere. que Estados Unidos se beneficia de esto. Claro. De este caos, quiero decir. Estados Unidos crea el caos, crea el patrón que de una forma u otra va a tratar, a administrar este caos, pero no va a resolverlo desde los puntos fundamentales. Por eso vemos contradicciones en el terreno. Muchas personas preguntan, Francia, ¿qué está jugando ahí? Francia es un aliado dentro de la OTAN. ¿Por qué está apoyando a Khalifa Haftar, que es el que está en contra del gobierno principal en Trípoli? ¿Cómo se justifica que Francia, que es un miembro de la OTAN, Estados Unidos es un miembro de la OTAN, pero tienen intereses contradictorios? Bueno, no son intereses contradictorios. Los dos están jugando a mantener este caos, mientras los dos defienden un solo gobierno que mantiene control sobre la empresa nacional del petróleo en Libia y evitar, ¿no?, que otros jugadores dentro de Libia lleguen a comercializar el petróleo, porque eso le va a reducir el flujo de petróleo tanto a Francia como a otros países como Estados Unidos o también Italia, que se presenta como el principal jugador, quiere recuperar esa colonia que fue Libia y todo lo que representa para Italia. Por eso también esas contradicciones de Italia con Francia. ¿Y qué papel está jugando en este momento Alemania? Leyendo documentación previo al programa, veo que en Alemania se ofreció este país como sede para la conferencia internacional y dice que sí, que tiene como sus prioridades el mediar en este conflicto para ponerle un punto final de una buena vez. Bueno, ¿bajo qué intereses? Los intereses de Alemania la vemos desde de otra óptica. Alemania está interesada en, de una forma u otra, detener el flujo de migrantes que se está generando desde Libia con la caída del gobierno de Muammar al-Gaddafi, un problema que Alemania es el principal país donde el flujo de refugiados llegó. Por eso, de una forma u otra, quiere tratar con los todos principales jugadores en Libia para de una forma u otra mantener un control, no que recupere la seguridad social y estabilidad económica y política de Libia, sino para evitar que siga un flujo de refugiados y en este caso, bueno, mantener las prioridades de la Unión Europea, de Alemania, que es el principal jugador económico dentro de la Unión Europea, para que no siga gastando sus recursos sobre esos refugiados. Los recursos que robamos no los vamos a gastar sobre los refugiados. Ahora bien, pensando en la estabilidad de Libia, pero no invito a los factores principales del conflicto interno en Libia. Eso fue lo que ocurrió en la reunión que tuvo lugar en Berlín la semana pasada. Claro. Hay que llegar a un acuerdo entre las potencias principales. Luego vemos cómo comercializamos ese acuerdo en los jugadores pequeños, que serían en este caso los libios, los jugadores que están de una forma u otra matándose hace más de 8 años sin llegar a un acuerdo. Vemos que no hay
una principal, fundamental diferencia entre los jugadores en Libia. Las principales diferencias existen entre ejes regionales, ejes internacionales. No olvidemos que es un país donde confluyen varias religiones, varias tribus, o sea, es un país pluritribal que durante el gobierno de Gaddafi él logró, digamos que, un entendimiento común entre las tribus y él al frente del país-estado, logró cierta estabilidad. Claro, Estados Unidos, el Occidente siempre utiliza esos elementos que componen cualquier sociedad. En Libia hay una hegemonía desde el punto de vista religioso, por eso que buscaron otro elemento, el elemento tribal, que en los momentos de Muammar Gaddafi había una estabilidad, había un compartir, una alianza histórica, social, pero ahora el país se desconectó en tribales y de una forma u otra Estados Unidos con medios de comunicación, con sus fake news, también con los ejes regionales, juegan para seguir dividiendo el país. Libia se ha convertido, desde mi punto de vista, en un país donde ejes regionales, países regionales, internacionales, están jugando su guerra allí para ver quién vence. No Como solamente una torta Libia, donde varios comensales quieren llevarse la mayor parte del pastel. Y no solamente mantener el control sobre Libia y su petróleo, sino también incidir en los hechos que están ocurriendo alrededor de Libia. Recordemos Túnez, un país que comenzó su ruta de cambio de 2010, Argelia, que también un país vecino y también está sufriendo un proceso de cambio, Sudán también un país que también está sufriendo un proceso de cambio, es decir que la situación en Libia no solamente incide en Libia, sino también en todo el norte, en todo el norte de África y norte, el Medio Oriente, por supuesto. Por eso vemos hay un eje regional encabezado por una parte por Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Egipto y por supuesto apoyado por Francia, que apoya al gobierno que está en el este de Libia, Khalifa Haftar, y otro eje regional, Turquía, Qatar, que también apoyan al gobierno principal apoyado por las Naciones Unidas, reconocido por las Naciones Unidas, y ambos ejes, a pesar de ser contradictorios en el terreno, a pesar de apoyar desde el punto de vista militar, económico, a ambos enemigos en ese sentido, pero sí los dos están convencidos de que hay que mantener el flujo del petróleo, hay que de una forma u otra aislar el tema del petróleo de las contradicciones internas, de los combates internos. Ahora bien, usted habla de petróleo, pero no pocos expertos coinciden en afirmar que la primera guerra en el mundo por el agua fue justamente la guerra en Libia, refiriéndose a las aguas subterráneas con las que cuenta ese país y el desierto del Sáhara. Claro. El petróleo es el tema que de una forma u otra llama la atención, es el que resalta, pero es el que aparece en los titulares de prensa. Aparecen en los titulares, pero ahí hay muchos más recursos. El agua es uno de ellos. Aguas fósiles, además. El proyecto que Muammar al-Gaddafi había empezado con el río Grande, como él el río artificial. El río artificial grande, que prometía en convertir a grandes partes, no solamente de Libia, sino también del Sahara Grande, en Argelia, en Sudán, en países fértiles, en tierras fértiles, es una de las causas que motivó a la OTAN, motivó a Italia, motivó a Francia a lanzar ese ataque y convertir al país o regresar al país a eras muy lejanas y mantenerlo en este estado de caos. Vemos que no solamente también el agua, también hay otros minerales muy importantes también en el Sahara Libia, en el desierto libio, que también son intereses, pero el robo y los titulares no dejan que el público y la opinión internacional vean el grado de robo continuo y en secreto, sin que nadie se entere, grupos irregulares, fundamentalistas, extremistas, apoyados por Estados Unidos, apoyados por la Unión Europea, apoyados por ejes regionales, mantienen el robo, mantienen la descuartización de Libia a favor de, seguir enriqueciéndose y mantener a Libia como un estado de caos, pero sí un caos no total, sino que
mantiene una forma u otra. Un caos gobernable. Gobernable, gobernable. Quiero aprovechar el último minuto de entrevista que nos queda, Muazza, para preguntarte sobre la extrapolación, la extraterritorialización, me salió la palabra, que tiene este conflicto, porque hay quien plantea que es totalmente descabellado pensar que el modelo libio es lo que pretende Occidente para naciones de Latinoamérica, verbigracia Venezuela. Yo coincido con esta tesis. Pudiera ser un guión muy parecido al que tiene en sus manos Estados Unidos. Es el guión que Estados Unidos ha aplicado en Afganistán, luego en Irak, luego en Libia, luego en Siria. Es un guión ya de una forma u otra donde Estados Unidos acumula una experiencia muy grande. Pasa que hay una diferencia histórica, social, cultural, geopolítica incluso con América Latina. Por eso Estados Unidos hasta el momento está analizando a profundidad todas las consecuencias. También recordemos que si Medio Oriente está bien lejano de Estados Unidos, América Latina no es el mismo caso. Exacto. Estamos a pocas millas de Estados Unidos y Estados Unidos no quiere generar un caos no gobernable parecido al de Libia, parecido al de Siria, parecido al de Irak, en países que para ella es el patio trasero históricamente y lo ha generado así, lo ha gobernado así históricamente. Muazza, 1.000.000 de gracias por haberte acercado igualmente a nuestro estudio de Telesur y reflexionar con nosotros en la jugada de hoy. Gracias una vez más. Gracias a ustedes.